un acercamiento a la lectura. Hoy es lunes 18 de mayo, son las 13:59 y como lo indica nuestra rúbrica, les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la FIL Palacio de Minería en Radio UNAM. Yo soy Álvaro Canseco y como cada lunes me da mucho gusto saludarles a través de las ondas hertzianas de Radio UNAM y también mediante la fibra óptica. Recuerden que pueden seguir este programa en www.radio.unam.mx y también en nuestra transmisión por Facebook. Nos encuentran como la Feria de los Libros y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. Déjenme les cuento que hoy cerramos una serie de programas que dedicamos a reflexionar sobre la maternidad y los múltiples temas que giran alrededor de este concepto, y precisamente en el programa de esta tarde vamos a charlar con Andrea Fuentes Silva acerca del libro Antimanual de Maternidad, publicado por Elefanta Editorial, un libro que ilustra a Julia Reyes Retana y que prologa Daniela Rea, y que además, como lo señala la misma Daniela Rea en el prólogo, no pretende dar instrucciones ni respuestas. Por el contrario, es un libro que abre la conversación sobre las múltiples posibilidades de reflexionar sobre las maternidades, y yo me atrevería a decir que también es un libro que provoca, porque hay que provocar al lector a seguir hablando, reflexionando sobre estos temas. Los invitamos a que hagan comunidad con nosotros mediante nuestras redes sociales. Recuerden, en X nos encuentran como @ferialibros, en Instagram la Feria de los Libros y también en el perfil de la Filminería, y en Facebook estamos como la Feria de los Libros, y las invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios sobre el tema, sus saludos a través de la caja de chat de esta transmisión. Vamos a escuchar Más allá de la página y regresamos a esta que es la emisión 1233. Más allá de la página. Hay maternidades atravesadas por la ausencia, por expedientes cerrados, por fosas clandestinas, por nombres que el Estado pronuncia tarde o nunca. La periodista y escritora Lidia Cacho durante años ha narrado historias sobre las violencias que muchos prefieren no mirar. La trata, la impunidad, las redes de poder que convierten los cuerpos en mercancía y el dolor en estadística. Pero entre líneas aparece también otra historia, la de las madres que buscan, quienes aprendieron a leer mapas, rastro y silencio. Sí, el periodismo incomoda, busca desaparecidos, hace preguntas donde otros levantan muros, nombra aquello que el poder quiere borrar, y quizá ahí se enlaza la escritura periodística y las madres buscadoras. Ambas convierten la memoria en resistencia. En México, muchas madres dejaron de esperar justicia sentadas. Ahora excavan la tierra, revisan archivos, marchan con fotografías colgadas en el pecho, escriben, aunque no se nombren escritoras, porque hay palabras que ya no sirven para consolar, pero todavía pueden servir para encontrar. Justicia, justicia. Síguenos en Facebook, La Feria de los Libros. Escucharon Más allá de la página en la voz de Lucía Osorno, porque así es. ¿Qué otro tipo de maternidades hay? Esas madres buscadoras que están clausuradas en el tiempo por la pérdida de sus hijas y de sus hijos, y ahí qué reflexión cabe. Antes de platicar con nuestra invitada de esta tarde, ya lo saben, como cada lunes tenemos libros de cortesía que esta tarde se van a ir para las primeras 2 personas que nos escriban en el chat de la transmisión el nombre de un libro, precisamente de Lidia Cacho. Para las 2 primeras personas que lo hagan correctamente se van a llevar el libro El negocio de la letalidad, el tráfico de armas a México, coordinado por Wilma Laura Gandoy Vázquez y Miguel Ángel Reyes Moncayo. Esta es una cortesía de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También tenemos un ejemplar del libro Poder Político, Prensa y Medios de Comunicación en México. Este es un libro de Francisco Leonardo Figueras Tapia, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2 libros además necesarios para poder discutir
sobre el presente de nuestro país. Así que ya lo saben, lo único que tienen que hacer es escribir la respuesta correcta en el chat de la transmisión en Facebook, seguida del título por el cual ustedes están participando. Síguenos en X, @ferialibros. Y ya está con nosotros Andrea Fuentes Silva, quien escribe, edita e inventa libros y piezas transdisciplinarias de arte. Fue jefa del Departamento de Ficción de Libros para Niños del Fondo de Cultura Económica, directora editorial de Nostra Ediciones, coordinadora de publicaciones de difusión cultural de la UAM Xochimilco y cofundadora y directora general de la Caja de Cerillos Ediciones. Actualmente es coordinadora de la colección juvenil ilustrada Hilo de Aracne de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Es autora de Reimaginar la Mirada, coautora de Palabras para Nombrar al Mundo y editora y escritora en Mucha Madre, pero hoy nos viene a platicar sobre el antimanual de maternidad publicado por Elefanta Editorial, así que le doy la bienvenida nuevamente a los micrófonos de la Feria de los Libros. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en este espacio. Hola Álvaro, es un gusto estar aquí nuevamente. Un gusto además de poder platicar sobre este libro que antes de entrar al aire decía yo que es como un jardín florido en donde la palabra es esta semilla que va provocando reflexiones que germinan en el papel y además que literalmente van saliendo y rompiendo porque las ilustraciones de Julia así lo hacen. Y una de las cosas que más disfrutas hacer es crear libros donde la palabra y la imagen hilvanen mensajes desde diferentes fronteras, precisamente como en este antimanual. ¿Cómo surgió la idea y la necesidad de crear este antimanual de maternidad? Aunque la pregunta puede ser muy retórica porque creo que hoy más que nunca se necesita reflexionar sobre estos temas y qué mejor manera que desde un antimanual. Pues en realidad sucede cuando me convierto en madre, básicamente. Hay un primer acercamiento en Mucha Madre, que prologué, edité y escribí también un texto, ante la inminente explosión que implica convertirse en madre y entender que vivimos en una sociedad que no habla de la maternidad. Es decir, tenemos impuesto un discurso de manera sutil, de manera inconsciente sobre cómo debemos ser como madres. Hay una idea de la maternidad y de pronto nos enfrentamos a eso. Como esto no es lo que me han dicho, no es la realidad. Y no solo a nivel de experiencia, porque ahí es donde viene mi necesidad de escribir, ¿no? Yo me dedico a escribir y entonces empecé a pensar, a articular desde la palabra cómo podía yo ensayar, y derivo en este ensayo, una reflexión mucho más concienzuda, analítica, cuestionadora, pensante, para construir un cuerpo de saberes sobre lo que son las maternidades que casi no existe. Es decir, hay algunos libros teóricos, muy teóricos, que hablan, por supuesto, sobre maternidades, cada día más, afortunadamente, porque me parece que todavía no tenemos, insisto, un cuerpo de saberes necesario sobre lo que implica esta diversidad de prácticas de maternar y que realmente vivimos en una sociedad desde hace mucho tiempo que ha impuesto una forma o una idea de lo que es la maternidad y de cómo debemos ser las madres, incluso de que las mujeres tenemos que ser madres para realizarnos, ¿no? Desde ahí es interesante hablarlo. Hay un refrán en nuestro país que se repite con frecuencia que es el de madre solo hay una, ante el cual tú dices, no, al contrario, madre hay muchas. Este antimanual aboga por recuperar precisamente esta pluralidad de maternidades. Platícanos un poco de esta necesidad de hablar, de poner el ojo en diferentes tipos de maternidades. En programas pasados hablábamos de ello, y uno de los temas es también qué pasa con esas maternidades trans, por ejemplo, esas maternidades donde la idea o el ideal de pareja no se cumple. ¿Cómo lo ve la sociedad? Para mí lo central es resistirse al mandato, porque el mandato está creado de forma sistémica, generalmente con fines políticos y de dominación. Es decir, estos manuales que yo menciono y guías para ser una buena y perfecta madre, sobre todo del siglo XIX, que es con la idea que nos hemos ido quedando de las maternidades, en realidad están hechos para formar personalidades laborales eficientes a un sistema, que funcionen, que operen, y eso implica un borramiento muy impresionante de ese poder tan grande que implica ser madre, de esa sabiduría tan impresionante que implica
ser madre o que implica la práctica de los cuidados desde cualquiera de las aristas desde las cuales se practique. Es decir, si es una familia convencional, si son maternidades trans, si son parejas de cualquier índole, porque en realidad la práctica real de las maternidades, que es lo que yo enfatizo en mi ensayo, es tan diversa, tan impresionantemente diversa, que lo que hay que hacer es darnos voz y escucharnos para resistirnos, insisto, a única forma de pensar y por lo tanto construir desde otro lado un sistema político que nos escuche, que nos dé derechos, que transforme la realidad en la que vivimos todas las mujeres, personas que practicamos las maternidades. Por ahí en el libro yo también lo utilicé para crear ahí un reel en el que hablábamos de la promoción de esta entrevista en redes sociales. Hablábamos de manuales como el manual de Carreño, que es como el más conocido en el siglo XIX, el libro para las mujeres publicado por ahí de la década de los 30 en nuestro país. Y consideras que a la distancia este tipo de manuales, incluso artículos, libros donde se pretende homogenizar la experiencia de maternidad han desaparecido? ¿Podemos creer que eso ya no existe o todavía hasta la fecha siguen generándose ese tipo de mensajes en diferentes medios de comunicación y qué tanto impacto tiene en las juventudes? Por supuesto que se siguen generando de muchas maneras, a veces tal cual, así de abiertos, pero de otras formas que parecieran más sutiles, pero son, por ejemplo, pues cuando cualquier mujer es madre, te regalan un sinnúmero de guías que dicen lo que necesitas para tener a tu bebé. Y sutilmente todas esas guías, en realidad, lo que están apuntando y delineando y definiendo es una imagen impoluta, impecable, unívoca de cómo ser madre y nunca reflexionan sobre lo que implica en términos emocionales, psicológicos, políticos, que eso es lo que a mí me parece realmente relevante, ¿no? Hay algo en mi escritura, en mi búsqueda de ensayar, que tiene que ver con el justo, tú lo decías al inicio, lo dice Dani Rea en su prólogo, con quien yo estoy muy agradecida, porque además es una escritora, periodista fantástica que ha reflexionado mucho sobre las maternidades. Sí. Y ella dice que yo escribo sembrando justamente semillas que van poco a poco germinando. Justo hoy leía una cita de un artículo de Chantal Maillard sobre Elías Canetti, que escribía mucho con apuntes, y un poco estos ensayos son una suerte de apuntes en ese sentido, como que a mí lo que me interesa es ir sembrando estas semillas que germinan efectivamente para no para cerrar la conversación, sino para abrirla y ponernos a pensar cómo maternamos, cómo hemos sido maternados. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, y tú lo decías al inicio también, que este libro no solo es para mujeres que maternan, es para Absolutamente. toda una sociedad que me parece que necesita pensar las maternidades. Pienso, por ejemplo, la pregunta a los hombres de ¿qué idea tienes tú de cómo debe ser tu madre, por ejemplo? Y si no, la misma idea que tiene cualquier hombre, no solo las mujeres, de cómo debe ser su madre y cómo articulamos entonces una serie de relaciones sociales todo el tiempo de exigencia, de expectativas, de demandas, en fin, ¿no? O sea, es un territorio que tenemos que explorar. Yo digo por ahí en el libro que hay que tallar el cuerpo con la extensión del territorio que necesitamos ocupar. Y me parece que eso toca a nosotras como mujeres, como madres, pero a toda la sociedad, como ir entendiendo, a ver, ¿por qué necesitamos hablar de esto? ¿Cómo es posible que no hablemos cada vez más de lo que implican las maternidades? Y a veces cuando digo que yo hablo de maternidades subversivas, mucha gente me dice, ¿cómo? ¿Qué es lo subversivo? Y yo digo, simplemente lo subversivo, o nada más ni nada menos, es hablar desde la verdad, construir otros espacios de verdad que impliquen nuestro conocimiento, nuestro poder en el sentido más nítido de la palabra poder, de la sabiduría que tenemos real, instintiva en el cuerpo, pero también de cómo nosotras y nosotros quienes cuidamos vamos articulando otras necesidades que son fundamentales. Hay un deseo de construir esta idea perfecta de la madre encarnada en un estereotipo nacionalista, porque hay que decirlo también, que se volvió una pieza fundamental del nacionalismo mexicano. Y tú acabas de decir algo que me parece muy importante, las implicaciones de esa construcción idealista de la mujer en la salud mental. Desde tu perspectiva y rodeada también de mujeres que han maternado, ¿cómo has notado este impacto en la salud mental precisamente y los estragos que esto provoca de estos idealismos que es necesario hoy en día de construir y derrocar?
Pues yo creo que de hecho tú preguntabas que si hay manuales o guías. Bueno, hay muchos manuales o guías, pero hay todavía, por supuesto, una presión social a través de los estereotipos que se reproducen en todas las redes, en todos los programas de televisión, ¿no? De esta imagen peor hoy en día, porque además hay que ser una madre perfecta y estar preciosa y estar divina y hacer el pastel más delicioso del universo y además ir al gimnasio y además, ¿no? Que además son ideas como tan falsas que excluyen a tantas prácticas de maternar, que excluyen justamente realidades. Yo lo digo ahí en el libro, ¿no? O sea, cuántas niñas se convierten en Eso. madres antes de ser de la mayoría de edad, y entonces yo pregunto qué maternidad cabe ahí. Es algo a lo que se dedica Dani Rea, ¿no? Es hablar con madres de desaparecidos, cuáles son ahí las reflexiones y las prácticas y qué implica. Y vinculándolo con tu pregunta, pienso que claro, lo que eso ejerce es una presión brutal psicológica, que además de que vivimos trabajando exhaustivamente para lograr lo práctico, pues hay un cansancio mental que tiene a la mayoría de las mujeres pues en un lugar de mucho desasosiego, de mucha carencia, de mucha precariedad, porque además esta idea de la maternidad tiene un impacto político, como decía hace un momento, es decir, ¿dónde están los derechos laborales para maternar, para tener tiempos, para tener espacios? ¿Dónde están los cuidados en las prácticas obstétricas reales? ¿Dónde están, yo digo en el antimanual, ¿no? Que la cartilla para maternar te dice tienes que maternar 3 años. ¿En qué mundo puedes lactar, perdóname, 3 años? ¿En qué mundo si tenemos que trabajar como desesperadas a partir del mes y medio o dos que te dan? Ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, también implica pensar sobre las maternidades, hacer escuchar nuestras voces, subvertir ese mandato, subvertir ese estereotipo y tratar de abrirle territorio a quienes somos verdaderamente y tratar de cambiar las condiciones sistémicas en las que estamos. Entonces, bueno, para mí es así, es central como atravesar ese territorio y abrir conversación. Y bueno, esta conversación está de la mano de las ilustraciones de mi querida Julia Reyes Retana, quien aceptó, y yo le estoy siempre muy agradecida, sumarse a ilustrar mi ensayo. Y justamente cuando, digo, lo vinculo de una vez porque me Sí, encanta adelante. que tú hablabas también de un jardín, Sí, me y gustó mucho justo esa. cuando yo hablo, ¿no? Que las maternidades son una selva florida, y entonces como que Julia cuando leyó esa frase dijo, claro, esta es la imagen, una selva florida, y eso es lo que traza ella con su maravillosa línea, esta selva donde hay estos cuerpos de mujeres que van sembrando, que van germinando, que se van transformando y que hay múltiples identidades, porque yo creo que también eso es central, como darnos lugar a absolutamente todas las voces. Entonces, el antimanual está estructurado en estos 14 antipostulados, les digo yo, ¿no? Que empiezan, son como irónicos, son provocadores, ya lo comentabas también, ¿no? Sí, Como que mucho. tratan de ser irónicos y provocar así como qué le incomoda de su maternidad, piénselo, ríase carcajada limpia cuando le digan que usted no va a volver a ser la misma. Y luego empieza como a hilar y a pensar de muchas distintas maneras en muchos distintos frentes sobre nuestras maternidades. Y que ahorita yo abrí el libro, digo, las personas que nos escuchan en la amplitud modulada no lo pudieron ver, para quienes lo hacen en Facebook quizás sí, es un libro que se va desprendiendo en cada una de las páginas diferentes ilustraciones. Ahorita me gustaría que nos hablaras más a detalle porque yo lo disfruté mucho y en efecto creo que cada palabra es una invitación a emerger como estas ilustraciones, estas pequeñas flores, porque además yo fui siguiendo todo el libro y es una mujer que va caminando, va dejando su semilla en la tierra y a partir de esa caminata que la haces con el lector, con las lectoras, va germinando alrededor de ella una comunidad que creo que hablar de maternidad también sí o sí es hablar de comunidad, no hacer una maternidad individual, sino maternar en colectivo. Vamos a escuchar del disco Nueve Lunas, al otro lado de la piel, de la cantante, compositora y poeta Tanit Navarro. Vamos y venimos y seguimos con más aquí en la Feria de los Libros. Semilla de mi
Feria de los Libros. Estamos de regreso en el 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM y también en la fibra óptica a través de www.radio.unam.mx y también para quienes nos siguen a través de redes sociales. Por ahí aprovecho para saludar a Ángel Chacón, Guadalupe Acosta Segura, Daniel Iturbide Betancourt, que ya nos han dejado por aquí algunos de sus mensajes. Gracias como cada lunes por seguir y acompañar esta charla. Nos hablabas antes de la pausa musical, Andrea, de la colaboración que se da entre Julia y tú para este libro, que no se siente como imagen aparte con texto, es más bien está hilvanado el texto con la imagen y va haciendo que crezcan precisamente estas reflexiones. Platícanos cómo se dio esta colaboración, cómo fue trabajar además la textualidad con la imagen, porque no se siente como un libro aparte, que suele pasar a veces. La ilustración parecería que cuenta una historia completamente diferente a la del texto y aquí no, van hilvanadas perfectamente. Pues sí, yo escribí el ensayo, y yo tengo una fascinación por los libros ilustrados, justamente porque me parece que la imagen y la palabra, que es uno de mis temas de investigación, y que practico todo el tiempo también como editora, me parece que tienen un discurso muy potente, que se vuelve un otro lenguaje. Y entonces ya tenía yo escrito mi ensayo. De hecho, tengo que decir que este ensayo lo escribí originalmente, salió publicado en una revista en Chilango, por invitación de Gina Jaramillo, y cuando terminé de escribirlo y salió publicado, Gina me dijo, tienes que publicarlo porque es maravilloso. Entonces, estoy muy agradecida también siempre con Gina. Y pues ya lo tenía ahí y yo quería que fuera ilustrado, y en una ocasión vi a Julia ilustrando en vivo, vi sus ilustraciones, no ella, y me parecieron hermosas, y entonces me acerqué y le propuse que hiciéramos este libro juntas, justamente, ¿no? Como decir, yo ya tengo este ensayo, me parece fundamental esta reflexión, y me parece que hay que ilustrarla porque la manera en que la imagen interpela la lectura es muy distinta, porque uno va posando la mirada en los textos, va pensando, pero también va viendo las imágenes y va haciendo conexiones, conclusiones, reflexiones, de una manera muy original y muy lúdica. Entonces, pues Julia aceptó y empezó a tramar, ¿no? Platicamos mucho cómo iba a ser, ella planteó su propio universo, y pues armamos esta arquitectura, porque el libro tiene esta cierta arquitectura, tú lo decías, ¿no? Son páginas es un libro que tiene 3 narrativas. El antipostulado, digamos, que está dibujado y escrito, ¿no? Y entonces Julia retomó mis palabras y mis ideas y las dibujó escritas también con su propia mano, y eso es bellísimo. Y luego está la parte donde solo están los textos, y luego está la parte donde solo están las imágenes. Y entonces van avanzando en esta selva como a caballo esos 3 discursos narrativos, y entonces te van metiendo como en este universo selvático de semillas que decíamos, que genera como otra sensación y otra práctica de lectura pues muy potente, ¿no? Y entonces pues así fue, la verdad es que fue una colaboración maravillosa. Es un libro, la verdad, objetualmente muy hermoso. Un libro objeto, sí, a mí me parece que los libros pues generan situaciones lectoras de muy diversas índoles, y bueno, pues hay que desplegarlo, hay que abrirlo. Además, se puede leer, se lo dice Dani Rea también en el prólogo, se puede leer en desorden, se puede leer en distintos momentos los distintos antipostulados, se pueden tomar notas, se puede hasta colorear. Eso no lo habíamos pensado, pero en la última presentación en la Fiesta del Libro de la Rosa, se me ocurrió, dije, oye, ¿y se puede colorear? ¿Se pueden hacer anotaciones? Porque eso también es central, como interpelar. Yo al final del antimanual digo, hay que escribir el antimanual entre todas y todos. Sí. Incluso yo estaba pensando retomar algunos antipostulados como mantras, ¿por qué no? A esas mujeres que lo tomen, que lo recorten, aquí ya estoy dando ideas, no sé, pero que lo recorten y que los hagan suyos, se los apropien, porque para eso son. Se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero cerrar esta charla, Andrea, sin antes preguntarte sobre algo que también tocan ustedes en este libro, y es el derecho a elegir la maternidad, e incluso por más contradictorio que pudiera sonar, el derecho a no ser madre. Por ejemplo, en estas situaciones en donde niñas de 14 años por abuso sexual, por diferentes motivos, se quedan embarazadas, y ahí qué hacemos, o sea, queremos hacer que ellas maternen o en otro tipo de acciones violentas a las que se ven enfrentadas muchas mujeres, ¿será posible
traer a colación esto de maternar porque hay que dar a luz, hay que dar vida, o ahí al contrario, hablar de también se vale no maternar, ¿no? Para mí es central, y parto de ahí al escribir este ensayo, es central defender el derecho a elegir las maternidades. Creo que en la práctica de la maternidad, su gran primer mandato es ser autoimpuesta, como decía antes. Me gustaría leerte un fragmento Claro, sí, adelante. del libro que habla justamente de eso, que dice así. En México, cada día, 32 niñas de entre 10 y 14 años de edad se convierten en madres, víctimas de la violencia sexual. ¿Qué maternidad posible cabe ahí? ¿Qué significa maternidad? ¿De qué modo reestructuramos y subvertimos la idea de maternidad en una sociedad que perpetúa y permite la violencia sistémica hacia las mujeres? La falta de juicio a violadores, abusadores, la exigencia de hacerse madres. 750 millones de niñas en el mundo han contraído matrimonio antes de alcanzar la mayoría de edad. Hay que dolerse, dice Cristina Rivera Garza, también, decir no a la maternidad. Gloria Ensaldúa insistió siempre en que nuestras culturas cargan con el menosprecio y complejos de impureza desde la idea misma de maternidad que son nuestro referente, la madre virgen, la madre chingada, la madre traicionada, la madre culpable. Nosotras hacemos a la sociedad, quizá podamos cambiar esa idea. Y de eso se trata precisamente este antimanual, tratar de mover en las y los lectores y sobre todo también en los lectores, porque este libro también nos interpela mucho a nosotros como hombres para cambiar nuestra visión. Y una cosa más, y es que también abordo en el antimanual, y se aborda a través de toda la puesta en escena, que es también recuperar la ternura. También no solo hablar, por supuesto que hablamos de la violencia, claro, de los cuestionamientos, de la sociedad, de la crítica, pero también se habla y hay poemas y hay algo que recuerda que hay que recuperar la ternura y la dulzura de los cuidados también como un acto de resistencia que me parece central. Fundamental. Andrea, como siempre, se nos acaba el tiempo, la charla estuvo bastante rica, bastante interesante. Dinos dónde podemos conseguir este libro para las amigas y amigos que nos escuchan esta tarde. Pues el libro está disponible en muchas librerías, está en El Desastre, está en Utópicas, está en línea, en la página de Elefante Editorial. Creo que está como muy bien distribuido. Perfecto. Así que, próximas presentaciones. Bueno, justo este fin de semana lo presento en la Feria del Libro de Jalapa. Y ya veremos dónde más, no sé qué tenga planeado el editor, pero haremos otras presentaciones seguramente y dinámicas. Perfecto, redes sociales donde te puedan seguir para ver en dónde vas a presentar este libro. Andrea Fuentes Silva en Instagram. Perfecto. Andrea, muchas gracias por este antimanual, gracias por la conversación y por visitarnos una vez más aquí en la Feria de los Libros. Muchas gracias a ti por tu aguda lectura, gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pues como cada lunes se nos acabó el tiempo, agradezco a todo el equipo de producción que estuvo aquí presente, también a quienes nos comentaron en redes sociales, recuerden que se queda ahí grabado para que lo puedan escuchar y ver las veces que ustedes quieran. Perla Gatica estuvo en la producción, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, locución de contenidos Lucía Osorno, redes sociales y contenidos Claudia Pérez y Mike Hernández en el servicio social, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes y Roberto Valverde. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde, un excelente lunes, hasta entonces. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando